mi hermano ministro Bartolomé Cruz, pues con cada uno de nosotros. Y amados amigos, familiares que nos ven a través de las redes sociales, paz a todos. Gracias damos al Eterno por esta hermosa y bella oportunidad que nos brinda de poder estar nuevamente reunidos en este lugar de adoración, en el cual no cabe la menor duda que todos, ¿verdad? De antemano pues estábamos muy habituados, ¿verdad?, a venirle a alabar y glorificar todos los días de reposo, y gloria a Él porque también ya lo permitió que volviéramos otra vez, ¿verdad?, a deleitarnos y a gozarnos y a compartir presencialmente, ¿verdad? Tanto nuestra relación de iglesia, ¿verdad?, como también por medio de los mensajes. Mis amados en el Señor, antes de que doblemos las rodillas y pidamos al Señor la dirección en esta parte, les voy a invitar que busquemos en una de las cartas escritas por nuestro hermano Pablo, y es en Efesios, en el Efesios capítulo 2, y voy a invitarles que compartamos los versículos 4 y 5. La carta a los Efesios, repito, capítulo 2, versos 4 y 5, y enseguida pues hacemos la oración, ¿verdad?, para pedirle la dirección a nuestro Dios. Efesios en el capítulo 2, verso 4 en adelante dice: empero Dios, que es rico en misericordia dice, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Ahora, con este hermoso sentir, les invito que doblemos las rodillas y pidámosle la dirección al Señor. Soberano y excelentísimo Dios todopoderoso, tú que habitas en las alturas de los cielos, donde ningún ojo humano ha podido contemplar la hermosura de tu rostro y de tu trono, esperamos que hasta tu bello trono de gloria una vez más entren nuestras expresiones de agradecimiento para contigo. Señor bueno, muchas gracias, porque consideramos que la grandeza y la misericordia de tu parte se ha manifestado para bien de cada uno de nosotros hasta esta hora en gran manera. Es por ello, Padre bueno, que también te decimos, oh Padre bueno, muchas gracias. Te rogamos que nos perdones por los errores hasta aquí cometidos, y a cambio te pedimos que purifiques la mente y corazón de cada uno de nosotros y nos regales de lo alto la ciencia y la sabiduría, para que las cosas que hagamos, bendito Dios, sea siempre con el único fin de honrar y glorificar tu nombre. He aquí, Señor, delante de ti, juntamente con tu pueblo estamos, y esperando, Señor, que hables tú a través de tu palabra. Señor, esperamos, bendito Padre, que tu siervo que te habla solamente sea un instrumento, que tú lo utilices, Señor, para que ese mensaje, aparte de que sea entendible, sea de edificación. Te lo agradecemos de antemano y esperamos recibir estos beneficios, porque te lo solicitamos a través de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis amados en el Señor, pueden acomodarse. De igual manera, nuestros hermanos, amigos y familiares, ¿verdad?, que también nos están viendo, pues también pues en sus respectivos hogares, ¿verdad?, pueden también acomodarse. La lectura que tuvimos al inicio, antes de hacer la oración, está versada en Efesios capítulo 2, verso 4 y 5, y voy a retomarlo de nuevo para leerlo, y dice: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hoy, mis amados en el Señor, vamos a hablar sobre una verdadera gracia. Una verdadera gracia. ¿Por qué, mis amados hermanos, hablar en esta oportunidad
¿por qué hablar el día de hoy sobre una verdadera gracia? La respuesta la vamos a ir encontrando a medida nos vayamos internando en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, hermanos, preguntémonos qué entendemos nosotros por gracia. Hay una serie de conceptos de lo que realmente se entiende por gracia. A nivel de la Real Academia Española, más que todo en los diccionarios, el concepto de qué se entiende por gracia o qué es gracia, dice, es un beneficio, o sea, una concesión, es perdón o indulto de una pena que concede una autoridad competente. Eso es ese es el concepto que se maneja, ¿verdad? A nivel de lo que implica nuestra lengua española. Pero también preguntémonos, amados en el Señor, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es en sí la gracia? Pues aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 8, en Efesios capítulo 2 y el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Óigase bien, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué cosa dice el apóstol? Es un ¿qué? Un don de Dios. Entonces, vean ustedes cómo compagina, ¿verdad?, lo que dice la lengua española a través de los diccionarios con relación a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Va a la par, porque don, bíblicamente hablando, significa regalo, ¿verdad? Significa, digamos, por ejemplo, también un presente, etcétera, etcétera. Desde ahí, si nos ubicamos ahí, entonces vamos a considerar de antemano de qué se trata el tema cuando estamos hablando de una verdadera gracia. ¿Por qué, mis amados hermanos, internarnos en este estudio? A la luz de las Escrituras podemos considerar primeramente una de las interrogantes más, mis amados en el Señor: ¿por qué la gracia de Dios es un don? ¿Por qué la gracia de Dios es un regalo? ¿Por qué la gracia de Dios debe considerarse como un presente? Veamos, por ejemplo, si ya entendimos qué significa don, que es sinónimo de gracia. Entonces, mis amados en el Señor, les invito a que busquemos aquí mismo en Efesios, y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo número 5 para encontrar la respuesta sobre por qué la gracia de Dios es un don, o sea, un regalo, o sea, un presente. Veamos cuál es la razón por la cual dice el apóstol Pablo: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice el versículo 1 en adelante: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primeramente, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Óigase bien, el apóstol Pablo dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estábamos nosotros? En términos generales, antes de que Jesucristo viniera y muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Verdad? En el sentido espiritual estábamos, como decía el apóstol Pablo, muertos en delitos y pecados. O sea, en otras palabras, toda persona que en ese tiempo, ¿verdad?, se moría, y hasta el día de hoy, toda persona que se está muriendo, pero que lamentablemente no logró abrazar este don, este regalo, este presente, ¿verdad?, lamentablemente muere, como dicen, muere para muerte, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué Pablo dice? Porque por gracia soy salvo. En primer lugar, identificamos que nuestra condición humana, antes de conocer al Señor y arrepentirnos y convertirnos, nuestra condición era de muerte, o sea, de pecado. El versículo 2 sigue diciendo que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás. El espíritu que ahora dice obra en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales dice todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, también como los demás. Cuando dice hijos de ira, en otras palabras, no teníamos acceso a esa bella y hermosa oportunidad de poder reinar con Cristo, no solamente con Él por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y aparte de eso, no solamente estábamos fuera del reino, sino que el castigo peor de ir a sufrir juntamente con el diablo, el falso profeta y la bestia en un lago de fuego. Qué triste condición la que nosotros realmente estábamos antes de que Cristo viniera a sacrificar su vida por usted y por mí. Por tanto, dice el versículo 4, empero Dios, que es rico en misericordia. Pregunto, ¿realmente tenía razón el apóstol Pablo cuando dice que Dios es rico en misericordia? Yo pregunto, ¿qué merecíamos nosotros, hermano? ¿Qué merecíamos nosotros? Humanamente hablando, si Cristo no hubiera muerto por nosotros y nosotros no aceptáramos el reto de ser partícipes del reino, ¿qué merecemos nosotros? ¿La vida eterna o la condenación? De hecho que merecíamos la condenación, ¿no? Pero Dios es grande y rico en misericordia, de manera tal que en lugar de privarnos de esa libertad, en lugar de sufrir el castigo, Dios, hermanos, dio todo lo que tenía, todo lo más amado de Él, que fue a su Hijo Jesucristo. Por eso dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Recuerden que la paga del pecado, según Romanos 6:23, dice en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, y muerte no física, porque la muerte física sabemos que la vamos a padecer todos, ¿verdad? Santos y pecadores. Está hablando de la condenación eterna. Y eterna porque el eterno es el que la ejecuta, no es que va a estar todo el tiempo, ¿no? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, aún estando en condición de condenación, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Cristo murió, estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿se quedó ahí? No se quedó ahí. ¿Qué pasó después de los 3 días y las 3 noches? Ascendió al tercer cielo. Como dice San Juan, y nadie dice subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo, que es Jesucristo. Por tanto, dice, aquí dice, vuelvo a leer el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces pregunto, ¿realmente tenía razón el apóstol Pablo cuando dice que por gracia somos salvos? ¿Merecíamos nosotros la salvación? No, hermanos, no. Por muy bueno que el ser humano se considere ser, pero si no se arrepiente y se convierte y reconoce su pecado y hace el pacto como Dios lo demanda, lamentablemente que sus obras buenas, que puede ser que piense que le van a funcionar para la vida eterna, no funcionan para el reino eterno, no le funcionarán. Por tanto, debemos de considerar, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice por gracia sois salvos, es por lo que dice también en San Juan capítulo 15 y verso 16. Veamos otra de las razones que el mismo Jesús marcó en San Juan capítulo 15 y el verso 16. ¿Cuál es la otra razón por la cual debemos de considerar que la salvación nuestra es por gracia? Dice el versículo 16 de San Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Pregunto, ¿es cierto esto, hermanos? ¿O no es cierto? ¿Nosotros elegimos a Dios o Dios nos eligió a nosotros, hermanos? ¿Quién de nosotros le pidió al Señor, Señor, mira, deja que tu hijo venga del cielo y venga a morir por mí para ser salvo? ¿Quién de nosotros dijo eso? Ni los contemporáneos que estuvieron con Cristo le dijeron. Entonces,
por gracia soy salvo, porque es un regalo de lo alto. Porque mientras nosotros merecíamos la condenación, Dios se plugó a través de su Hijo rescatarnos, para sacarnos de esa cárcel de pecado y ponernos en un reino, como decía el apóstol Pablo, que no tenemos expresiones ni cómo considerarlo cuán bello es ese trono. Porque decía el apóstol que lo que se padece en este cuerpo, en esta tierra, no es de comparar con los bienes del siglo venidero. Entonces, ven, mis amados hermanos, ¿por qué por gracia somos salvos? ¿Por qué? Porque fue Dios quien nos escogió a nosotros, no fuimos nosotros. ¿Y cómo nos escogió Dios? San Juan 3:16, que todos lo conocemos, pero de conocerlo a practicarlo muy pocas veces para muchos, no todavía ha llegado el momento o no queremos aceptar el reto. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Y cuando se habla del mundo, ¿a quién se refiere? Se refiere a todo ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. ¿Tenía razón entonces el apóstol Pablo cuando decía, porque por gracia sois salvos, o no tenía razón? ¿Quién de nosotros cree que habrá otra razón? No hay ninguna. Ya puede ser el hombre más archimillonario de la tierra, pero si no acepta ese regalo de lo alto, pues lamentablemente que ni las riquezas se van a ir con él el día que se muera al sepulcro. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios es tan grande que en lugar de darnos lo que nos merecíamos, ¿verdad?, le plugó a Él perdonar nuestros errores, perdonar nuestro pecado, sacarnos de ese mundo perverso en que muchos de nosotros, no cabe duda, ¿verdad?, que reconocimos que por ahí pasamos, por ese mundo lleno de, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, lleno de mucha inmundicia, de mucha carnalidad. Por consiguiente, mis amados en el Señor, ahora vámonos a ver el fondo real del por qué, aparte de que el apóstol Pablo decía que por gracia somos salvos, y ya entendimos que somos salvos por gracia porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es la razón? La otra razón que podríamos y deberíamos de considerar en este momento del por qué Pablo le habla a la iglesia que por gracia sois salvos. Aparte de esa verdad que acabamos de estudiar ahorita en pocos textos, también había otra realidad que no la podemos evadir. Cuando dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, es porque también en la iglesia de Éfeso y en todas las iglesias donde generalmente el apóstol Pablo fundó la iglesia del Señor, siempre habían judíos en esas ciudades, en esos países, porque los judíos ya, muchos de ellos ya habían sido esparcidos, y donde Pablo predicaba el evangelio, ahí andaban muchos hebreos, así como algunos convertidos, otros andaban perturbando la sana doctrina, la sana enseñanza, de manera tal que habían unos perturbadores que le hacían creer a los convertidos, ¿verdad?, de que para ser salvos tenían que volver a los ritos, a practicar todo lo ritual. Dentro de ellos resalta la circuncisión. Y Pablo, por eso, le dice que por gracia sois salvos, porque tenía una razón, aparte de que por gracia somos salvos. También miremos, mis amados hermanos, repito, los israelitas, ¿verdad?, algunos convertidos, pero más que todos los inconversos eran los que estaban perturbando la iglesia, haciéndole creer a la iglesia, repito, que para ser salvos tenían que circuncidarse. Pero veamos lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y verso 27. Romanos 3, 27. Romanos capítulo 3 y verso 27 dice, aquí es donde esto es muy importante considerarlo. Dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, el orgullo de ustedes, le dijo el apóstol, ¿verdad?, es quitada, o sea, es expelida.
Y yo quiero que lean bien esto que vamos a considerar. Hay dos preguntas. Dice la primera, ¿por cuál ley? Dice la segunda, ¿de las obras? Ahí hay una respuesta, no. Y después hay una aclaración, más por la ley de la fe. En la iglesia de Éfeso, repito, habían perturbadores. Le estaban haciendo creer, ¿verdad? Ya estaban introduciendo falsas enseñanzas a la misma iglesia de Dios, haciéndole creer que para ser salvo no bastaba solamente creer en Cristo, sino volver a todo aquello, los ritos, ¿verdad? Todo aquello que implicaba la ley en orden a ritos y en orden a maldición. Pero, ¿por qué? Y esto lo vamos a identificar más adelantito. ¿Por qué hablar de esto? Porque hoy en día se manejan tesis o enseñanzas o educación que usted no necesita más que aceptar a Cristo Jesús para ser salvo. Por lo que dice Pablo, por gracia sois salvos. Entonces, la mala interpretación de la gracia hace que muchos millones de personas estén perdiendo en la actualidad, porque les hacen creer que porque por gracia son salvos, entonces ya no hay que obedecer nada. Que porque por gracia son salvos ya no hay que guardar el día de reposo, que porque por gracia soy salvo no importa que usted fornique, con tal que se arrepienta de nuevo después, dice que después de haberse arrepentido, ¿verdad? Que usted puede ser un idólatra, ¿verdad? Y puede llegar a la iglesia y se puede ir y puede volver, aunque sea, haya hecho lo que haya hecho, ha tenido que por gracia somos salvos, entonces pueden estar, como se llama, coqueteando con el pecado. Y de eso no está hablando Pablo, no está abriendo el espacio para que porque usted vive por gracia, es que le está abriendo el espacio para que vive en desgracia. Yo digo sin gracia, pues, ¿verdad? Está ahí donde hay que entender, y vuelvo a leer el versículo, donde pues está la jactancia, es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Pregunto, ¿cuántas leyes encuentra usted en el versículo de las que habla Pablo? ¿Cuántas leyes encuentra usted en el texto? Vamos a ver, analícenlo cuidadosamente. ¿Cuántas leyes dice el texto que hay? ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, es quitada. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Pablo dice, no. Habla de una ley de las obras, ¿no? Y entonces dice, más por la ley de qué. Entonces, ¿cuántas leyes dice Pablo? ¿Cuántas leyes menciona Pablo ahí? Menciona dos. Una de las obras, que era donde tenía que ver lo ritual, lo de los machos cabríos, palominos y toda la circuncisión y todo lo demás. Y la otra, que es la ley por la fe. Yo pregunto, ¿por qué estamos nosotros en este día, en este lugar, alabando y glorificando a Dios y escuchando su palabra? ¿Por qué estamos en este día sábado, hermano? ¿Por qué? ¿Por temor que si no lo hacemos vamos a morir apedreados? ¿O por fe? ¿Por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo por fe. En el tiempo atrás de Jesucristo, los israelitas guardaban la ley, guardaban los mandamientos de Dios. ¿Por qué lo guardaban? ¿Por fe o por temor a una condenación? ¿O por temor a un castigo? ¿Por qué guardaban los israelitas la ley? No, ellos no mezclaron fe, lo hacían por temor. Recuerden en el tiempo de Moisés, cuando encontraron uno que el sábado estaba recogiendo leña. ¿Qué hicieron con él? ¿Lo premiaron? ¿Cuál fue el premio que le dieron? Le quitaron la vida, lo apedrearon, y así decía la ley, ¿verdad? Entonces, una cosa es cuando usted hace las cosas. Yo, por ejemplo, y todos los que estamos aquí, ¿por qué guardamos el sábado? Lo guardamos por fe, ¿o no es así? Por fe lo guardamos, porque sabemos que si lo trabajamos, estamos robándonos un tiempo que no es de nosotros. Nos convertimos en ladrones de un tiempo que no es de Dios. Recuerden que dice el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo a Jehová tu Dios. ¿De quién es el sábado? ¿Es tuyo o es de Dios? ¿Es mío o es de Dios? Lo ajeno se respeta, hermano. Y yo digo, lo ajeno se respeta más que lo suyo. Yo por ejemplo digo, ¿qué es lo que más debo de cuidar? Lógico, tengo que cuidarme, ¿no? Pero entre lo ajeno y lo mío, ¿cuál cuido más? ¿Cuál cuida usted más, hermano? ¿Lo ajeno o lo suyo? ¿Por qué lo ajeno? ¿Por qué lo ajeno y no tanto lo suyo?
porque lo suyo lo pierde, le dice, qué barbaridad, cuánto me costó, pero bueno, nadie le reclama, ¿verdad? Pero pierda lo ajeno. Exactamente, y lo puede pagar doble o triple si es posible, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el por qué la importancia de hablar de una verdadera gracia. Porque cuando no se entiende que hay dos, digamos, hay diversidad de leyes, pero las leyes, según el apóstol Pablo, lo que hizo ahí fue, como dicen, las englobó. La ley de las obras es una y la ley de la fe es otra. La ley de la fe no solo son los 10 mandamientos. La ley, de ahí dice que parten todas las demás leyes, pero las leyes morales, ¿no? ¿Verdad? Y la ley de las obras, pues sí, ya sabemos, pues, ¿verdad? Que el mismo Jesucristo participó de la última regla de la ley, que era comer el cordero, ¿verdad? Sin tacha, sin defecto, que por cierto está cerca la cena del Señor, ¿verdad? Jesucristo hizo el rito de la ley, ¿verdad? Del cordero pascual, pero nosotros no lo hacemos porque no estamos bajo la ley ritual, estamos bajo la ley de la fe, ¿verdad? Estamos por fe. Vale entonces considerar también lo que dice, por ejemplo, volviendo a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo verso 8 y 9 dice, la pregunta que tenemos en mente es, hermanos, ¿de qué habla el apóstol Pablo en Efesios 2, 5? Ya miramos aquí, ¿verdad? Cuando dice, por gracia sois salvos. Pero luego ahora vamos a ver con más claridad sobre la misma pregunta, de qué estaba hablando el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2, el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, ¿verdad? Ahora el verso 9, ojo con el verso 9, dice, no por obras, óigase bien, no por obras, para que nadie, óigase bien, no por obras, dice el apóstol, para que nadie se gloríe. ¿De qué obras está hablando Pablo? Cuando dice no por obras, ¿de qué obras está hablando Pablo? Está hablando de las obras de la ley que tenía que ver con los ritos y con la ley de la maldición. Eso es todo. De estas obras está hablando, no está hablando de que, ¿cómo se llama? De que usted se saca 500 lempiras, 200 o lo que sea para darle a un necesitado. No está hablando de ese tipo de obras, ¿no? O que le da de comer al necesitado, ¿verdad? O le da una camisa o otra cosa más. No está hablando de esas obras, está hablando de la ley de las obras. Recuerden lo que dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Qué contesta Pablo? No. ¿Por qué? Porque está hablando de estas obras que dice Efesios, ¿verdad? Que son las obras que tenían que ver con la ley ritual. Entonces, esto creo que nos va sirviendo para aclarar del por qué Pablo dice, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Da a entender entonces que nosotros para ser salvos no necesitamos, ¿verdad?, preparar un cordero sin tacha a los 10 del mes de Nisan, ¿verdad?, y tenerlo preparado para el 14. No, porque el verdadero cordero ya está, ¿verdad?, ya se inmoló por usted y por mí, que es Jesucristo, y está a la diestra del Padre. Si fuéramos judíos, estuviéramos preparándonos con ese cordero literal, ¿verdad? Anduviéramos cotizando a ver quién nos vende un mejor cordero, y ojalá que sea gordito, ¿verdad? Pero tenemos uno mejor que esos corderos terrenales. Entonces, cuando Pablo dice no por obras, para que nadie se gloríe, debe entenderse entonces que cuando dice no por obras se está refiriendo a la ley en orden, a ritos y a la ley, ¿verdad?, de la maldición y todo lo demás que tenía que ver con las lunas nuevas, sábados ceremoniales. Ahora bien, vámonos a ver lo que dice aquí mismo del verso 14 y 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿De cuáles ambos? Está hablando de judíos y de gentiles. Recuerden que nosotros para los judíos éramos gente indeseable. Éramos, como dice allá en Hechos, ¿verdad?, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Vosotros sabéis cuán abominable, éramos abominables los gentiles.
Los gentiles éramos abominables para los judíos. Vosotros sabéis cuán abominable es juntarse un varón judío a un extranjero. Extranjero éramos nosotros los gentiles. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo se lo mostró? A través de la visión de los animales, ¿verdad? Porque el hombre sin Dios es peor que una bestia. Como dice el salmista, mayor era ignorante y si no entendía. Era como una bestia cerca de ti. Y Pablo dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, ¿verdad? Entonces, vea usted, volviendo al 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, que ahora Cristo Jesús hizo que judíos y gentiles nos tratáramos como hermanos. Cuando antes un judío iba a tratarlo a usted de hermano. Si nosotros, hablándolo sinceramente, como dicen, nos cuesta decirle a alguien hermano si no es de la iglesia nuestra, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Verdad que nos cuesta decirle a alguien hermana si no es de la iglesia nuestra? Nos cuesta, ¿verdad? Y aquellos eran peores. Vean ustedes qué situación, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos, como yo digo, pues por Adán y Eva, todos somos ¿qué? Pregunto, por Adán y Eva todos somos ¿qué? Todos somos hermanos por Adán y Eva. ¿Y de dónde más vamos a salir nosotros? Pero esa es en la parte humana, pero en la parte espiritual ya sabemos que es a través de Cristo, ¿verdad? Por Cristo nos hace una hermandad diferente a la de Adán, el primitivo. Entonces, el versículo 15 dice, derimiendo, o sea, eliminando, o sea, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos en orden a ¿qué? En orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Pregunto, ¿está compuesta la iglesia de Dios por judíos y gentiles? ¿Sí o no? La iglesia de Dios del séptimo día está compuesta por judíos y gentiles, ¿sí o no? ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están los judíos? ¿Qué están haciendo los judíos ahorita? ¿Qué están haciendo nuestros hermanos judíos ahorita? Hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Estarán fabricando vehículos? ¿Algún cohete para la NASA? No, están esperando la segunda venida de Jesucristo en el polvo. Ahí están 144,000, 12 por tribu, 12,000 por tribu. Ahí están ellos y son parte de nuestra misma iglesia y nosotros somos parte de ella, ¿cierto? Vean ustedes qué interesante, ¿no? Entonces la iglesia en la actualidad está compuesta por judíos y gentiles. Nada más que en la actualidad no hay ningún judío que se convierta, porque entonces nos metemos en un lío. Porque eso ya es para ellos en el milenio, ya no es para... Sin embargo, la gracia se va a cerrar para los gentiles, ¿verdad? Se va a cerrar, pero ahorita hay un espacio todavía para abrazar esa gracia que dijo Pablo, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, en Colosenses capítulo 2, veamos en Colosenses capítulo 2 y vamos a ver también, hablando de esta ley ritual, hablando de esta ley en orden a ritos, que es de la que Pablo está diciendo a los Gálatas, a los Efesios, que ya no deben someterse a esta regla. Dice Colosenses capítulo 2 verso 14, dice, rayendo la cédula de los ritos. Rayendo, la palabra rayendo significa aboliendo, o sea, eliminando, o sea, quitando. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Sin embargo, debo de aclarar que este texto no tiene nada que ver con nosotros los gentiles. Pablo, cuando dice que era contra nosotros, es porque él está hablando de esa ley en orden a ritos y él era judío, pero nosotros no somos judíos. Así es de que este texto, Pablo sí tenía razón de decir que nos era contraria, porque Pablo se dio cuenta pues que con sacrificar machos cabríos y palominos, con eso ya la salvación no se obtenía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hoy en día muchos, ¿verdad?, se la aplican a uno y dice, ya ve, hermano, aquí dice clarito que nos era contraria. Y le digo yo, ¿y usted de cuándo es judío? Dígame de qué tribu es usted para que diga que ese versículo es para usted.
Ese versículo estrictamente era para Israel, era para Pablo, porque él sí era israelita. ¿Me explico? Vean ustedes lo interesante que es analizar también lo que dice la Escritura, ¿no? Ahora bien, ¿de qué está hablando Pablo? Veamos el verso 15. Y despojando los principados, las potestades, y sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Verso 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, primero dice que ya está abolida esa regla, ya está abolida esa ley, ya la ley en orden a ritos, los mandamientos en orden a ritos ya están quitados. Y si ya están quitados, ¿qué sentido tiene de que siguieran sometiéndose a esa regla? Por eso Pablo dice en el versículo 14, por tanto, dice, ¿por tanto qué? Hay que entender el contexto, ¿no? Por tanto, si ya fue quitada esa ley, entonces ¿qué sentido tiene que ustedes sigan haciendo lo mismo? Eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿verdad? Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? ¿Está hablando de la ley de las obras? Claro que está hablando de la ley de las obras. Sin embargo, hay otros que lamentablemente dicen no. Aquí dice Pablo, dice que por tanto nadie os juzgue en comida. O sea, no importa lo que usted se quiera comer, no importa lo que yo me quiera hartar, ¿verdad? No importa, sean alacranes, no importa, sean lechuzas, no importa, según ellos, ¿verdad? Pero lejos de nosotros sea esto, ¿no? Sabemos que no está hablando de comidas comunes y corrientes, y no está hablando de aquellas comidas que tenían que ver cuando el pueblo de Israel celebraba sus fiestas ceremoniales, en donde había ahí, ¿verdad?, carne de cordero, ¿verdad?, y donde había palominos incluso de sacrificios. Por tanto, el apóstol dice, por tanto nadie os juzga en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado. Yo pregunto, ¿Cristo Jesús practicó esta regla que dice aquí Pablo? ¿La practicó antes de morir? Sí la practicó, ¿verdad? Porque esa ley la elimina él cuando muere y resucita, ¿verdad? Ahí la elimina. Entonces, cuando Pablo dice, volviendo al tema central, por gracia sois salvos, hablando de una verdadera gracia, que así lo he titulado, por gracia sois salvos, les está diciendo, si ustedes por gracia son salvos, ya no tiene razón de que ustedes sigan sacrificando machos, cabrillos, palominos, vacadas, becerros, y ya no tiene sentido que sigan circuncidando a los niños a los 8 días, ya no tiene sentido, bueno, ¿verdad? Todo aquello que tenía que ver con la ley ritual. Entonces, pero en ningún momento está diciendo que porque por gracia somos salvos, en ningún momento les dijo que porque por gracia eran salvos, es que esa gracia debería de convertirse en libertinaje, en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, lo que dice el verso 17 de aquí mismo, lo cual dice sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Ahora veamos lo que dice acá en primera carta a los Corintios 5:19. Primera carta a los Corintios 5:19. Dice en primera carta a los Corintios 5:19. Perdón, creo que es la segunda más bien, es la segunda carta, permítanme. 5:19, permítanme. Sí, primera carta les decía, vamos a ver, permítame, 5, esa es, ¿verdad? 5:19, que estaba viendo por otro lado yo. Sí, permítame, es la segunda más bien, ¿verdad? Perdón, es que segunda carta 5:19, en el capítulo 5 y verso 19 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Entonces,
¿Por qué somos nosotros salvos, hermanos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, ¿verdad? ¿Por qué somos salvos? ¿Verdad? No por obras, o sea, no por sacrificio de machos cabríos, porque nunca lo hemos sido, nunca sacrificamos todo eso. Por consiguiente, si nosotros vemos también más adelantito en Gálatas 5 del 1 al 3, Gálatas capítulo 5 del 1 al 3, Gálatas capítulo 5 del 1 al 3, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿De qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando de la ley ritual. Luego dice el 2: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. O sea, de nada sirve que crea en Cristo usted, de nada sirve que ustedes crean en Cristo, les dice Pablo, si siguen con la circuncisión. Entonces dice el versículo 3, perdón, el 2: he aquí, yo Pablo dice, os digo, que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. 3: y otra vez vuelvo a protestar o a estar en contra a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer ¿todo qué? Todo lo de la ley, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, nunca lo hemos practicado, verdad? ¿Por qué nosotros viene la serie y no vamos a participar de un animalito, verdad? Como ser un cordero literal. Nunca lo hemos hecho, y peor en la gracia. En la gracia no lo vamos, no, es peor todavía el asunto, ¿no? Entonces, dice que el que practica la circuncisión está obligado a hacer todo lo que decía la ley. Por consiguiente, cuando Pablo dice por gracia sois salvos, lo que está diciendo es, ¿verdad? Por eso dice no por obras, para que la iglesia no fuera a caer en esos grandes errores, ¿verdad? Por otro lado, pregunta: ¿la verdadera gracia, hermanos, la verdadera gracia está en contra de la ley? ¿La verdadera gracia está en contra de la ley? Veamos, hermanos, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2 primeramente. Recuerden la pregunta, mis amados en el Señor: ¿la verdadera gracia está en contra de la ley? Porque para los que creen que por gracia somos salvos, ya no hay que observar nada, ya no hay que guardar mandamientos. Entonces ya no es pecado la fornicación, ya no es pecado matar, ya no es pecado violar, ya no es pecado mentir, porque y si ya está quitada la ley, veamos qué dice la Biblia. Claro, yo no estoy diciendo que no es pecado, ¿verdad? Simplemente digo lo que se piensa equivocadamente. ¿Qué dice Romanos 6, 1 y 2? Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? O sea, porque estamos en gracia. Dios dice que porque estamos en gracia vamos a seguir todavía en libertinaje, o sea, cometiendo pecado. ¿Qué contesta Pablo, hermanos, en el versículo 2? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la pregunta que está en pie es: ¿la verdadera gracia está en contra de la ley? ¿Qué dice la iglesia? Óigase bien. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? 2: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 4: porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Qué se demanda de cada uno de nosotros, hermanos, en la gracia? ¿Qué se nos demanda a nosotros en la gracia, hermanos? Así también dice: nosotros andemos en ¿qué? ¿Qué pide Dios de la iglesia? ¿Qué pide Dios de nosotros? Óigase bien, ¿andemos en qué? En novedad de vida. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, entonces el hecho de que vivamos por gracia no da derecho a que vivamos en desgracia, o sea, vivir en libertinaje. La gracia es porque no nos cuesta un centavo la salvación. Y gracia, le decía a la iglesia,
aquello les decía por gracia para que no estuvieran sacrificando machos cabríos ni palominos pensando que, y practicando la circuncisión pensando que así iban a ser salvos también. Por consiguiente, vale entonces hacernos una pregunta, otra pregunta, mis amados en el Señor. La verdadera gracia está en contra de la ley, es la que teníamos, o sea, dice en Romanos 3:31, Romanos 3:31 dice: luego deshacemos la ley por la fe. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, antes establecemos ¿qué cosa? La ley. El hecho de que estemos bajo la gracia no nos está diciendo que seamos desobedientes, por el contrario, vivir en la gracia, hermanos, es para obedecer mejorle al Señor, es para ser mejores personas, es para ser el reflejo que Cristo mora en nosotros. Por eso dice Pablo: luego deshacemos la ley por la fe. O sea que porque vivimos en gracia vamos a violar la ley. No, dice Pablo, en ninguna manera. Antes, más bien, establecemos, le damos vigencia o cumplimos la ley. Por otro lado, el apóstol también menciona, aquí mismo en el capítulo 7 y verso, en Romanos 7 y versículo 7, la pregunta es: ¿la verdadera gracia está en contra de la ley? ¿Qué dice el verso 7 del capítulo 7 de Romanos? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Verso 12: de manera que la ley a la verdad es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la ley, hermanos? Es santa. ¿Y por quién viene Jesucristo? Por una iglesia, ¿cómo? Por una iglesia sin mácula y sin arruga, o sea, una iglesia santa. Y la santidad, ¿cómo se adquiere? Robando, matando, adulterando, fornicando o apartándose del pecado. La gracia solo se adquiere apartándose del pecado, ¿verdad? Y la santidad es guardando la ley. Nos guardamos de ir a la cárcel por matar a otro, o porque no, ¿verdad? O que nos mate nuestra familia. Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, el hecho que vivamos en la dispensación de la gracia no nos da derecho a convertir esa gracia en libertinaje, como dice allá en Judas, como dice en Judas capítulo, único capítulo, y el versículo 3 y 4, dice Judas, dice el versículo 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En esta versión dice disolución, en algunas versiones de ustedes dice libertinaje, ¿verdad? Y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede usted negar a Dios diciendo que usted es el mejor de la congregación? ¿Cómo puede usted negar a Dios diciendo que usted es el hermano más santo, la hermana más santa de la congregación? No necesita decirlo con la boca, son los hechos. Porque si con mis hechos, como dice Tito, profesan de conocer a Dios, dice, pero con los hechos, Tito 1:16, ¿verdad? Con los hechos lo niegan. Así de que nada me sirve a mí que yo diga que yo soy un gran hijo de Dios, si mis hechos dicen lo contrario. Entonces, ¿por qué hablamos hoy en esta tarde sobre una verdadera gracia? Porque vivir en una verdadera gracia es vivir cumpliendo la ley de Dios, es apartándonos de la gracia. No es sinónimo de libertinaje, hermanos, en ningún momento. Más bien por el contrario, vamos a ir finalizando ya un poco, como dice en una de las cartas del apóstol Pedro, dice en la segunda carta del apóstol Pedro, dice
¿Cómo son estos que malinterpretan la gracia? Hermanos, dice así el versículo 17 en 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellinos de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, o sea, de mentira, se van con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. 19. Prometiendo la libertad, siendo ellos mismos, ¿qué cosa? ¿Esclavos de qué? De corrupción. Porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. ¿Por qué hemos hablado en esta tarde, verdad, de una verdadera gracia? ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando no se analiza cuidadosamente el texto y el contexto de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, podemos caer como cae el mundo, ¿verdad?, convirtiendo la gracia de Dios, como dice aquí, en libertinaje. Que porque por gracia somos salvos hay que robar, no. Que porque por gracia somos salvos hay que mentir, no. Que porque por gracia somos salvos hay que violar el día de reposo, no. Entonces, la gracia, hermanos, es lo más bello que podemos considerar, el regalo más grande que hemos podido percibir de parte de Dios a través de ese sacrificio de Cristo Jesús. Por consiguiente, para finalizar, ¿cuáles serán los resultados si nosotros, hermanos, practicamos una verdadera gracia? Finalizamos con San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. San Juan capítulo 1, verso 11 y versículo 12. Dice así. Repito, ¿cuáles serán los resultados si somos partícipes de una verdadera gracia? Dice el versículo 11 de San Juan, del capítulo 1. A los suyos vino, sabemos que se refiere a Israel, ¿verdad? Y a los suyos no le recibieron. Ahora, qué hermoso es lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o autoridad de ser ¿qué? ¿Qué somos nosotros ahora, hermanos? Antes de ser hijos de Dios, ¿de quién éramos hijos? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dijo el maestro, los escribas y fariseos. Y si aquellos que eran su pueblo eran hijos del diablo, nosotros ¿dónde estábamos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el hecho de que por gracia seamos salvos no nos da derecho a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Por el contrario, debemos de ser agradecidos y obedecer las leyes divinas, más por amor, porque los beneficiados somos nosotros mismos. El resultado de vivir bajo una verdadera gracia es la vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el reino solamente es para los hijos, ¿verdad? Es para los hijos de Dios. Espero, mis amados en el Señor, que lo que hemos considerado, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, por medio de este estudio, hablando sobre una verdadera gracia, aparte que haya sido entendible, haya sido de mucha edificación. Que el Señor añada bendición a su palabra en cada uno de nuestros corazones y paz, hermanos.